Bendiciones. Este es el pastor Máximo de León de la Iglesia de Gracia Nueva Vida en Passaic, New Jersey, en el 59 de la Jackson Street. Nuestros servicios son los miércoles y viernes a través de Zoom, nuestra comunidad Zoom, y los domingos a las 12 a través de la página gracianuevavida.online.church, lo cual nos sirve para transmitir a través de Facebook Live y YouTube. En esta preciosa tarde queremos darle las gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Queremos pedirle al Padre, en el nombre de Jesús, que a través de su Espíritu Santo nos guíe, nos dé la gracia para poder hablar sobre un tema muy interesante que tanto necesitamos. El tema para esta mañana, o esta tarde más bien, es desarmando al acusador. Es interesante entender que el campo de batalla, y para la mayoría eso no es nuevo, no es una revelación nueva, el campo de batalla preferido del enemigo es la mente. Y él usa dardos, dígase pensamientos, en contra de los hijos de Dios. Por eso hemos orado para este tema. De hecho, hemos sentido, ¿verdad?, la oposición del enemigo para que no se hable esto. Pero gracias a Dios que Dios ha vencido al maligno. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Quiero que junto conmigo meditemos en este tema. Creo que una de las preguntas que más le hacen a los pastores es cómo podemos escuchar la voz de Dios, cómo podemos discernir o hacer la diferencia entre una y la otra. Hay pasajes contundentes en el libro de Mateo que podemos ver cómo el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por 40 días. Y allí estuvo, ¿verdad?, rechazando las ofertas del enemigo. Ofertas que se nos hacen a cada hijo de Dios hasta nuestra final redención. Una forma de entrada, quiero decirte, en que el enemigo habla, él viene siempre a enfatizar tus fallas, tus culpas, tus errores, tus derrotas, tus fracasos. Viene a señalarte, a acusarte con el dedo acusador, valga la redundancia. Y esas voces que están en nuestra mente son indicativo de que te está hablando el maligno. Como se le dice, el diablo, el acusador de los hermanos. No podemos seguirle dando tanto crédito al enemigo, porque debemos saber que ciertamente él ha sido desarmado legalmente por nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Pero en cada vida de cada creyente que le abre la puerta, que no entiende quién es en Dios, él todavía tendrá impacto. Por eso es parte de nuestro objetivo en esta preciosa tarde, que cada uno nos equipemos, entendamos que nos han sido dadas herramientas para poder rechazar todo intento del maligno, causarnos derrota, o llevarnos a vivir una vida derrotada, siempre a la defensiva, cuando en realidad deberíamos estar a la ofensiva. Así que, de entrada, quiero que entiendas y sepas que en realidad esas voces de acusación, de condenación, aun cuando en realidad tú hayas cometido pecado y fallos, errores, por una debilidad, intencionalmente, como tú lo quieras poner, ciertamente es allí cuando el enemigo viene con su ataque
para atormentarnos, para robarte la paz, el gozo y la esperanza. Y oro en esta hora al Padre en el nombre de Jesús, que esto no sea simple información la que te llegue a tu alma, a tu mente, sino que esto llegue a tu espíritu. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Nunca debemos llegarnos a familiarizar tanto con la palabra que creamos que ya Dios no nos va a hablar por ella, por un versículo en específico. Hay muchos niveles de profundidad en la palabra que el Espíritu Santo puede revelarnos cada día cosas frescas y nuevas y verlas desde otra perspectiva y desde otro ángulo. Ciertamente, a diferencia de la voz del acusador, que a propósito solamente aparece una sola vez, la palabra Satanás en el Antiguo Testamento, y esta vez aparece como un título, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Como nombre en sí. Y fue en el momento aquel en que David se dispuso a censar el pueblo de Israel, cosa que no le agradó a Dios. Del resto, podemos entender que esas voces de diablos, de acusadores, acusaciones, puede venir a través de ese personaje, pero también viene a través de personas que nos rodean. Hermanos, amigos, familiares, con palabras que siempre vienen a aplastarte, a aplastarnos, a traer condenación, acusación, negativismo, derrota. Ese no es el Espíritu del Señor. Ciertamente la palabra de Dios, y más en este tiempo en que estamos, ¿verdad?, bajo este evento único en la historia, que ni siquiera voy a mencionar el nombre, del cual Dios va a sacar el mejor partido y va a bendecir a la iglesia. Eso no nos queda la menor duda. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 16. San Juan 16, en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este Espíritu Santo, a diferencia de la voz de acusación de Satanás, viene es a buscar afirmar la identidad que tú y yo tenemos en Cristo, quienes somos. Antes éramos huérfanos, ahora somos familia. Quiero ser usado de parte de Dios para no solamente bendecirte con paz y tranquilidad, sino que Dios también me use a mí para mí mismo. Porque para esto, todos necesitamos la ayuda del Señor. Así que ciertamente, cuando tú y yo recibimos a Cristo, recibimos lo que Cristo hizo, lo que Cristo hará, y recibimos lo que Cristo es. Fuimos bautizados, ¿verdad?, en su muerte, sepultados, resucitamos como Él resucitó, y así como Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, así nosotros también hemos ascendido y estamos sentados judicial, posicionalmente, a la diestra del Padre. Así que muchas veces verá la voz del enemigo que te viene a decir: lo que tú hiciste estuvo mal, tú eres un perdedor, tú eres una derrota, deberías sentirte culpable. Esa es la voz de Satanás, esa nunca es la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo, y quiero decir aquí un versículo que se ha utilizado mucho, ¿verdad?, que se usa muchas veces fuera de contexto. El Espíritu Santo vino a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, pero una vez tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, este Espíritu Santo no es un sheriff dentro de ti, no es un policía que te viene a acusar, que te viene a hacer sentir mal.
estamos todos de acuerdo, lo que ya tenemos un tiempo en la palabra, de que en realidad el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están de nuestro lado. Ciertamente ellos están a nuestro favor. El Padre está a nuestro favor. Y debemos comprender que el papel del Espíritu Santo ahora es guiarnos, como leímos al principio en Juan 16, a toda justicia, a toda verdad. Y Él se va a encargar de afirmar nuestra identidad de hijos. ¿Quiénes somos? ¿Qué herencia tenemos? Antes éramos huérfanos, ahora somos hijos, herederos, coherederos con Él, sentados a la diestra del Padre. Aun cuando oramos hoy en día y adoramos y oramos desde una posición de victoria, porque somos más que vencedores por la conquista de Cristo Jesús. Y no importa los dardos que lance el enemigo, siempre tiene que meditar que el Espíritu Santo traerá a ti, traerá a tu espíritu, a tu memoria, te recordará las promesas que tú tienes como hijo para derrotar esos dardos de acusación, de culpabilidad, de condenación, de derrota que trae el enemigo. Ciertamente, el Espíritu Santo que está dentro de ti, dentro del templo, que es tu cuerpo, va a afirmar tu identidad, tu posición en Dios. Que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que en este día podemos declarar que Dios ha desarmado al acusador. Te invitamos a que no acepte acusación de nadie. El único que juzga, que tiene poder para juzgar, es Dios. Y Él mismo, que es juez, es nuestro abogado defensor. Así que todo fiscal o procurador que viera a traerte acusación, tú la rechazas en la palabra. Ahora, si hemos fallado y hemos hecho daño a alguna persona, a nuestro alrededor familiar, esa es otra cosa. Tenemos que admitir y reconocer ciertamente que no nos gustan los errores que cometemos, los cuales nos hacen más humildes y nos muestra que somos vulnerables, que tenemos defectos, tenemos fallos. Y allí mismo quiero que tú sepas que ciertamente el Espíritu Santo, al no ser un cherry dentro de ti, Él sabe, contrario a lo que dicen muchas personas, que Él vino para saber cómo estabas tú por dentro, que cuán malo es tu corazón, nada de eso. El Espíritu Santo sabe que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. En este precioso momento, quiero reiterarte que Él va a estar en ti para confirmar tu identidad de hijo. ¿Por qué necesitamos que siempre el Espíritu Santo esté recordándonos, verdad, que somos parte de una familia? Bueno, porque por naturaleza nosotros nos dejamos definir por lo que hacemos. Y es allí donde el enemigo viene. Cada vez que tú fallas, cometes un error, se sale una palabra corrompida de la boca, insulta a alguien, el enemigo viene y te acusa para hacerte creer que eso que tú hiciste eres tú mismo. Como que eso que hiciste te define a ti. ¿Qué vamos a hacer con la posición que nos compró el Padre a través de su Hijo? Por esa preciosa sangre. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay un pasaje, y por eso es que qué eficacia, qué efectivo es el Espíritu Santo, porque cada vez que en nosotros, los que somos hijos, porque cada vez que vienen esos ruidos a nuestra cabeza, tenemos las herramientas a través del Espíritu Santo, con la palabra, como le decía Jesús, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Jehová. Te llega una enfermedad, podrás decir, basada en la palabra, no en emociones, por su llaga he sido curado. Dios pelea por mí. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y es allí donde van a venir
un tsunami o un diluvio de versículos bíblicos que el Espíritu Santo sacará de tu espíritu para dejarte saber que no estás solo. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Zacarías, un libro que está antes de Malaquías que está antes de Mateo, y es en Zacarías capítulo 3. Este pasaje en el libro de Zacarías habla de un personaje muy interesante llamado Josué. Este Josué no es el que siguió a Moisés, sino Josué el sumo sacerdote. Básicamente son varios cientos de años después de la muerte de Josué, el que andaba con Moisés. Era sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote siempre representaba a toda la nación. Si el sumo sacerdote estaba mal, la nación estaba mal. Si el sumo sacerdote era juzgado, la nación sería juzgada. Si el sumo sacerdote tenía sus vestiduras sucias, pues en tal condición también estaría la nación, porque era el único que podía entrar al lugar santísimo a llevar esa sangre que expiaría o pasaría por alto el pecado de la nación. Y es interesante que dice acá, desde el verso 1, en Zacarías capítulo 3, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oiga eso. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Voy a hacer un par allí porque un estribillo que se ha hecho muy famoso en nosotros es: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Cuando aquí en realidad, en términos de Satanás, vemos que ni siquiera fue Josué el que reprendió a Satanás, sino que fue literalmente Jehová. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice la palabra que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de galas. ¿Por qué no recibes esa palabra en este día? De que te han quitado ropas viles. Te han arrebatado de la voz del acusador. Aunque él sea él mismo directamente o utilizando a otros, esa voz de acusación, Cristo la conquistó. Y vemos aquí que el profeta es usado por Dios para decirle a Josué que esas vestiduras viles le son quitadas y su pecado es quitado. Y todo esto lo vemos ¿en base a qué? En base al privilegio, al sacrificio en el futuro que afecta a pasado, presente y futuro del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la vida le cambia totalmente a este sumo sacerdote. Porque si vemos, dice que literalmente en el verso 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Ciertamente, de vestiduras viles a ropas de gala, es la misma condición tuya y mía en este día, que nos hemos apegado a la sangre de Cristo, a su sacrificio perfecto, a su sangre que habla mejor que la de Abel. No podemos dejar de recordar este sacrificio. Por eso lo importante y contundente de la Santa Cena o la Mesa del Señor. Y allí mismo podemos pensar
en otro pasaje que dice la Biblia en Juan capítulo 10. También otro pasaje muy mal aplicado muchas veces está en Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este pasaje muchas veces se atribuye a Satanás. Pero si usted ve el contexto completo, toda la historia, Jesús está hablando literalmente de que Él es la puerta y que quien no viene a través de la puerta es ladrón y salteador. Y que todos los que han venido a través de Él, todos los que han venido antes de Él son ladrones y salteadores. Y si usted busca el pasaje, en ningún momento allí se habla de Satanás. Entonces, toda voz que quiera robarte, matar tu gozo, destruir tu esperanza, es ladrón y salteador. Está fungiendo como un acusador. Por eso es el tema de este día, desarmando al acusador. Nuestras voces, y en este día en el nombre de Jesús, yo bendigo tu hablar, bendigo mi hablar, para que solo de nuestras palabras salgan palabras de edificación, palabras que levanten el ánimo, palabras que afirmen la identidad de cada hijo y de cada hija. Por eso dice la palabra que de una fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Ciertamente pensamos, ¿verdad?, que de este pasaje se habla de Satanás, pero no es Satanás, está hablando de cualquier persona que sea acusadora. Ciertamente Dios está de nuestro lado, dice la palabra del Señor. Aunque haya momentos de tormenta que quieren venir a tu casa, a tu relación, a tu vida familiar, tu vida ministerial, en el trabajo, Dios peleará por ti. Dios, nuestro Señor, pagó un alto precio. Él peleará por nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 17. Muy interesante ese pasaje para que veamos de lo que es capaz nuestro Señor por nosotros. Dice Isaías 17, versículo 13 en adelante: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esa es mi palabra para ti también este día. Quiero que la recibas. Ese enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Qué interesante, ¿no? Qué tremendo pasaje este. No quiero terminar este mensaje sin antes despedirme con una palabra que está en el libro también, dos pasajes más. Este está en el libro de Malaquías, capítulo 4, cuando sientan las tinieblas rodeándote, las acusaciones. Puedes estar confiado de que en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, la palabra ciertamente dice así, en el verso 1 al 2, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Medite en ese versículo de promesa para usted. El libro de Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10. Es un versículo que casi no les gusta a los predicadores, ¿verdad?, predicar sobre esto, pero está allí en la Biblia y dice Hebreos capítulo 10, versículo 17 en adelante.
Vamos a leerlo desde el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en las mentes. Oiga eso. Y en las mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque pues donde hay perdón, remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, así como había un velo antes del lugar santísimo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a donde entraba 2 veces por año el sumo sacerdote con la sangre que iba a traer el perdón para el pueblo. Ese velo representaba el cuerpo de Cristo, que fue partido en 2 por nosotros, ¿verdad? Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote, ¿cuál es tu gran sumo sacerdote? Jesucristo, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bien, desde ya quiero bendecir tu vida con esta palabra y decirte que la información de nuestros servicios miércoles y viernes a las 7:30 de la noche por Zoom estará puesta en esta pantalla. De igual manera, el servicio que tenemos los domingos a las 12 del mediodía, hora del este, hora de Nueva York, puedes sintonizarnos a través de la página gracianuevavida.online.church, lo cual transmitirá en vivo por Facebook Live y YouTube. Hasta la próxima. Esta es una serie que continuaremos hablando sobre la condenación y el acusador. Hoy el tema primero fue desarmando al acusador. Te bendecimos desde tu amigo, el pastor Máximo de León. Gracias por vuestra sintonía. Si tienen algún deseo de donar para esta obra y esta visión, puedes hacerlo por Cash App, Give a Life y Selle. El Señor te continúe bendiciendo. Gracias.